Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. El joven maestro. Kate Brackwood estaba instalando su estudio en la casa que acababa de heredar de su abuela. Ella había fallecido a los 85 años, una edad avanzada, y simplemente había dejado de respirar mientras dormía. Como la mayoría deseaba partir de este mundo. El propio Kate agradecía que ella le hubiera dejado su casa en este pueblo mientras los demás miembros de su familia obtenían inversiones, dinero o tenían que negociar qué parte de la mansión familiar recibiría. Sí, sus abuelos habían sido ricos, además. El negocio familiar que su abuelo había fundado después de la Segunda Guerra Mundial había florecido en Inglaterra e incluso sobrevivido a la crisis económica. Kate había trabajado en el negocio después de la escuela mientras se ponía al día con sus estudios de secundaria. Ahora, muchos se preguntarían, con razón, por qué tuvo que ponerse al día con sus estudios de secundaria después de terminar la escuela. Bueno, Kate no era normal. Era un mago nacido de mugles. Su familia se sorprendió al enterarse del verdadero significado de los incidentes ocurridos en su infancia. Tras algunas conversaciones y explicaciones de la profesora McGonagall, quien había ido a su casa para informarles sobre la plaza de Kate en Hogwarts, el mejor colegio de magia de Inglaterra, sus padres accedieron a dejarlo entrar. Era un lugar genial, pero Kate pronto se dio cuenta de que no todo en el mundo mágico era genial. Existía intolerancia contra personas como él, cuyos padres no eran magos. Lo habían insultado y acosado. Sobre todo por Slytherin, pero otros también lo menospreciaban. Sus compañeros de casa en Hufflepuff habían sido geniales, pero con una guerra en marcha dirigida contra gente como él, no sabía qué futuro le depararía en el mundo mágico. Tras graduarse con buenas notas en transformaciones, encantamientos, herbología, pociones y runas antiguas, esperaba encontrar un buen trabajo. Lo cual resultó ser casi imposible. Primero, la mayoría de los negocios pertenecían a antiguas familias de sangre pura. Como descubrió, casi el 80% creía en las tonterías que predicaba quien tú sabes. El 10%, aunque no seguía a quien tú sabes, prefería contratar a gente de familias mágicas. El otro 10% se veía presionado por los demás para no contratar a personas de sangre inferior. Oh, sí, el mundo mágico era tan avanzado, inserte sarcasmo. Había intentado encontrar trabajo docenas de veces. Pero nunca tuvo éxito. Así que decidió reducir sus pérdidas y dejar atrás el mundo mágico y su injusticia. Gracias a contarles a sus abuelos todo lo sucedido y a que nadie les decía a los hijos de mugles qué podían esperar después del colegio, accedieron a dejarlo trabajar en su negocio en un puesto bajo hasta que se pusiera al día con sus estudios y pudiera obtener un título en una materia que le gustara. Había trabajado 8 horas diarias desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en el negocio de sus abuelos antes de obtener sus bachilleratos. Nunca antes había estado tan agradecido a sus hermanos como entonces, porque lo habían ayudado a ponerse al día en 2 años. Fue suficiente para conseguirle una plaza en la universidad, donde estudió para ser profesor de primaria. Sabía que se había perdido mucho en el mundo mágico, pero en primaria eso no importaría tanto. Justo ahora, tras aprobar sus últimos exámenes, había conseguido un puesto como profesor de inglés y matemáticas en la escuela primaria Stonewall de Little Winging, Surrey. Por eso estaba tan feliz de haber heredado esta casa. El número 14 de Privet Drive no era tan impresionante como las otras casas de su familia, pero estaba cerca de su nuevo trabajo. La casa había estado alquilada hasta hacía 6 meses, cuando su inquilino se mudó tras un ascenso y un nuevo puesto en Manchester. Había organizado la renovación de la casa por profesionales mientras organizaba sus pertenencias. Después de terminar su trabajo, contrató una empresa de mudanzas para transportar todas sus cosas, viejas y nuevas, a la casa. Una vez allí, él y 2 amigos de la universidad comenzaron a colocar los muebles donde él quería. Tenían puestos en otras universidades, así que se prometieron tener al menos 2 grandes reuniones del grupo de viejos al año para no perderse de vista por completo. Ahora Kate estaba colocando libros en las estanterías, llenando los armarios de la cocina y haciendo la compra. Se encontró con una familia extraña. Había una mujer rubia que tenía un extraño parecido con un caballo. Sabía que no era agradable pensar así, pero era la pura verdad. Tenía 2 hijos. Uno rubio, con sobrepeso severo y que necesitaba ponerse a dieta urgentemente para evitar problemas médicos en el futuro, y otro de pelo negro que parecía un palo, sobre todo al lado del gordo.
La mujer parecía mimar al niño gordo y tratar al de pelo negro con excesiva dureza. Eso no tenía sentido para él. ¿Por qué trataría a dos niños de edades tan parecidas de forma tan distinta? No tuvo tiempo de pensarlo mucho mientras la mujer subía a los niños al coche, primero al rubio mientras el otro tenía que meter las bolsas en el maletero de forma extraña, y se marchaba. Bueno, ahora mismo no importaba, probablemente descubriría las circunstancias de esa curiosidad cuando empezara a trabajar, ya que los dos niños probablemente irían a su escuela este año o el próximo. La conferencia, 2 semanas antes del nuevo curso escolar, fue interesante. Se les informó sobre las nuevas directrices que el gobierno había emitido para las escuelas, la financiación disponible, cómo las organizaciones sanitarias querían que los comedores escolares distribuyeran alimentos saludables a los niños, especialmente en primaria, y cómo su escuela formaba parte de un grupo de prueba para ver cómo los niños se adaptaban a los cambios, tanto por su gusto por la comida como por su salud. Una parte peculiar fue la advertencia que uno de los padres dio a la escuela sobre un niño que comenzaría la escuela este año. Según lo que dijo la tía del niño, Petunia Dursley, el niño era un alborotador y necesitaba mano dura. Su propio hijo, Dudley Dursley, comenzaría junto con su sobrino Harry Potter. Kate se sobresaltó un poco con el nombre. Aunque ya no vivía en el mundo mágico, había oído por viejos amigos del colegio que un chico llamado Harry Potter había sobrevivido a una maldición asesina del mismísimo quien tú sabes, había derrotado al señor tenebroso y los había liberado a todos. Tenía que ser una coincidencia. Había visto a James Potter en el colegio, claro, y era difícil no hacerlo con los problemas que el Gryffindor 5 años menor se metía con sus amigos y con su ingreso en el equipo de Quidditch en segundo año, pero nadie dejaría a su hijo en el mundo Muggle para que creciera. Así que apartó ese pensamiento. Lo extraño era que, al parecer, algunos profesores ya habían oído historias de terror sobre el niño de su tía. ¿Cómo podía un niño de 5 años ser el monstruo que describían? Parecía que ninguno de los otros dos que iban a aceptar una de las 3 nuevas clases de primer año quería tener a Harry en su clase. Bueno, si no querían al niño, él lo aceptaría. A menudo, los nuevos profesores se veían obligados a aceptar una clase de primer año como tutor para que tuvieran experiencia con los niños más pequeños y, por lo tanto, supuestamente más fáciles de manejar. A veces también era una prueba para ver si saldrían airosos o se hundirían. Si te opones a llevar a Harry a tu clase, lo haré, dijo Kate. No me imagino a un niño de 5 años siendo tan malo. Y si de verdad es malo con su primo, probablemente podríamos solucionar el problema poniéndolos en clases separadas. Sé que sería inusual, pero evitaría muchos de los problemas que nos advirtieron. No es mala idea, Kate, asintió Howard Fitz. Solo vigílalo de cerca. Kate asintió hacia el director. Bien, las aulas para los nuevos alumnos de primer año están en el ala sur este año. Las aulas que tenían los antiguos alumnos de quinto serán las de los nuevos alumnos de primer año, es decir, las aulas S11 y S12 en la primera planta, así como la S24 en la segunda. Kate, tú te quedas con la S24, Karen, con la S11 y Jane, con la S12. Hagan que las aulas sean cómodas para los niños, pero no olviden dar reglas claras, les recordó Howard y recibió 3 asentimientos. Ahora, los de segundo a quinto año conservan sus aulas, excepto la 4B, ya que la suya necesita una renovación. Jack, te mudarás al aula E5 este año. El profesor al que se dirigían asintió. Las conversaciones continuaron hasta que se resolvieron los horarios y se reservaron los campos y gimnasios para las clases de educación física. Harry Potter no estaba seguro de qué pensar sobre ir a la escuela primaria. Claro, Dudley ya llevaba más de un año en la guardería, algo que a Harry no le habían permitido por ser un bicho raro y no merecerlo, pero la primaria era obligatoria para todos los niños en Inglaterra, así que lo habían admitido en la escuela primaria Stonewall, la única de Little Winging. Le habían advertido con insistencia que no causara problemas a sus profesores y que siguiera sus instrucciones. Dudley había recibido muchos elogios y le habían dicho lo bien que le iría allí. Y recibió un montón de regalos y dulces por empezar por fin la escuela de verdad. Harry no sabía qué hacer. Nunca había jugado con otros niños, así que no sabía cómo hacerlo. Y Dudley siempre le hacía daño cuando jugaban. ¿Lo harían también los demás niños? Bueno, no había otra opción. La tía Petunia los había subido a ambos al coche y los había llevado hasta la escuela. Desde la puerta, se veía bastante bonito. Un edificio grande con un patio de recreo y campos de hierba alrededor.
Algunos lugares tenían dibujos donde Harry podía ver a niños mayores jugar a un juego que consistía en lanzar una piedra sobre el dibujo y luego saltar con una o dos piernas alrededor de él. Parecía divertido. La tía Petunia los condujo a él y a Dudley a una sala grande donde había mucha gente reunida, sentada en sillas con cojines. Se sentaron cerca del frente porque Dudley quería ver bien la obra que su madre le había prometido. A Harry le hizo gracia la introducción a las normas escolares que se les mostró a los nuevos alumnos. Alguien usó marionetas con hilos para mostrar qué estaba mal y qué estaba bien. Entonces llamaron a los 3 profesores que serían los tutores de los nuevos alumnos de primer año y se presentaron un poco. Harry intentó recordar sus nombres. La tía Petunia siempre se enfadaba si no recordaba el nombre de alguien y entonces le gritaba. No quería que le gritaran en su primer día de colegio. Entonces llamaron a la primera clase con Jane Cooper como tutora. Dudley estaba en esa clase. Mientras Harry aún tenía que esperar su turno, su tía le susurró con dureza que no les causara problemas a ella ni a su tío y que lamentaría mucho si alguna vez los llamaban a clase por algo que él hiciera. Harry solo asintió dócilmente. Luego, después de que la segunda clase hubiera seguido a Karen Smith, llamaron a la última clase bajo la dirección de Kate Brackwood y también llamaron a su nombre. Se levantó y llevó su vieja mochila con él. Dudley había conseguido una nueva para la escuela, pero el tío Vernon había dicho que no merecía una mochila nueva y que debería estar agradecido por la que recibió. Afortunadamente, las otras cosas que necesitaba eran muy baratas y siempre se hacían grandes rebajas antes de que comenzaran las clases, así que consiguió cuadernos, lápices y los libros de ejercicios que necesitaban para el primer año, todos nuevos. Por supuesto, eran los más baratos que había, pero no le importó. Eran suyos y los cuidaría bien. Él y los otros niños de su clase siguieron a su nuevo maestro de aula 2 pisos arriba hasta que encontraron una habitación con un letrero en la puerta que decía 1C, que era su clase como les habían dicho abajo. Capítulo 2. Conociendo la clase. Lo primero que notaron al entrar en la habitación fue que estaba pintada de un amarillo suave y que en la pared del fondo había un pequeño dibujo de un árbol con hojas grandes. En las paredes laterales había muchas mesas, pero ahora mismo había un círculo de sillas en el centro. Está bien, por favor toma asiento. No importa dónde te sientes, dijo Kate. Los niños siguieron las instrucciones y miraron a su alrededor con curiosidad después de colocar sus bolsas debajo de las sillas. Buenos días a todos. Es su primer día de colegio y seguro que es muy emocionante. Como viven en diferentes zonas de la ciudad, creo que no conocen a todos sus nuevos compañeros. Jugaremos a algunos juegos para que les sea más fácil recordar los nombres durante las 2 primeras semanas. Este año estudiaremos varias asignaturas juntos. Aprenderemos todas las letras del abecedario, practicaremos la lectura y la escritura, y aprenderemos los números del 1 al 10. Empezó a darles tiempo a los niños para que pensaran en ello, ya que sabía que los niños pequeños necesitaban un poco de tiempo para procesar la información. Aprendían rápido, pero a veces había que repetirles las cosas y era necesario enseñarles despacio. Una vez que lleguemos a esa parte, haremos cálculos sencillos y aprenderemos más sobre los animales que viven en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Otra pausa para que comprendieran lo que les había dicho. Más tarde hablaremos de plantas y aprenderemos más sobre los diferentes tipos de deportes de educación física. Sacó una hoja grande de colores que había preparado para explicar el horario. Planeaba que les resultara fácil recordar qué tipo de clases tenían los niños. Estaban emocionados por escuchar todo lo que harían en la escuela. Como sé que esto es demasiado para recordar, he preparado sus horarios. Como pueden ver en el grande que tengo en las manos, que pegaremos en la pared para que todos puedan verlo, le he dado a cada clase un color diferente. Ese es igual al suyo, pero con diferentes colores les será más fácil recordar qué clase les toca a continuación. Si quieren, pueden colorear sus propios horarios después. Eso provocó algunas caras felices en los niños. Ahora les digo un color y luego la clase a la que corresponde. El azul es para sus clases de inglés, dijo y miró a su alrededor para ver si los niños prestaban atención, y todos lo hicieron. El verde es para matemáticas y el amarillo para educación física. Señaló los puntos mencionados. ¿Ya lo has memorizado?, preguntó. Sí, dijeron los niños al unísono. Entonces haremos la prueba. ¿Qué significa el verde?, preguntó. Matemáticas, gritaron la mayoría de los niños. Muy bien. ¿Y el azul?, continuó. Inglés. Unos cuantos niños menos pudieron responder. Así es.
Y por último, ¿qué es amarillo? Quiso saber. Educación física. Todos respondieron recordándolo, ya que había sido el último en mencionarse. Bien, ahora conocemos 3 colores y su significado. Pero hay algunos más. ¿Listos para descubrir qué significan? Preguntó, y recibió un coro de síes como respuesta. El siguiente color es el rojo y significa arte. Señaló un campo. El violeta es música. Les dejó mirar los campos e intentar recordar las clases que correspondían a cada color. Sabía que no era fácil, pues los niños solo tenían 5 años. Ahora, los 2 últimos. El naranja es de ciencias y el turquesa es para la orientación de la clase. Es un tiempo de 1 hora a la semana donde pueden preguntar sobre temas que no se hayan tratado en clase o si tienen algún problema con el que necesiten ayuda. También pueden contar conmigo si tienen problemas en casa. Haré todo lo posible por ayudarles. Los niños le sonrieron. Bien, a ver si recuerdas los nuevos colores y su significado. ¿Qué es el violeta? Preguntó. Algunos respondieron arte, otros música. Ah, es música, pero no te preocupes, hay mucho que recordar. Probemos con la siguiente. ¿Qué significa el turquesa? Orientación. Respondieron fácilmente. Esta vez sí que están bien. Ahora dígame qué significa el rojo, los desafió. Arte. Algunos gritaron que antes tenían dudas sobre violet. En efecto. Y naranja, concluyó. Ciencia, gritaron algunos y él asintió. Bien, ahora pueden ver que la mayoría de nuestras clases son verdes, azules o naranjas. Eso significa que la mayoría de sus clases serán de inglés, matemáticas o ciencias. Esto se debe a que tienen mucho que aprender. Por lo tanto, dedican mucho tiempo a esas materias. Señaló y recibió asentimientos. Las demás suelen ser por la tarde, ya que te concentras mejor por la mañana después de haber dormido bien y desayunado en casa. Y las 3 clases con más clases requieren más concentración que las demás. Educación física, música y arte se centran en la creatividad y el movimiento, así que no requieren tanta concentración, explicó. Tendrás la mayoría de tus clases en esta sala. Si tienes la clase en otro lugar, tu profesor te llevará allí para la primera clase que tengas, así que si no sabes a dónde ir, siempre vuelve a nuestra aula. Recorrió con la mirada a todos los niños, intentando recordar sus apariencias. Sin duda, le llevaría tiempo memorizar todos sus nombres. Bien, para empezar, quiero explicarles la imagen completa del árbol en la pared del fondo. Ese es el muro de honor de nuestra clase. Dijo, provocando que los niños de 5 años escucharan atentamente cada palabra con su dramatismo. Como vieron en la obra, hay ciertas reglas que todos debemos seguir, ¿verdad? Preguntó, y los niños respondieron con un sonoro sí. Aunque el niño de pelo negro que había visto antes en el supermercado con su familia parecía inseguro de cómo reaccionar. Quizás simplemente era un poco tímido. Bueno, he decidido que en nuestra clase nos aseguraremos de premiar a quienes hacen algo especialmente bien. Como recitar el alfabeto completo sin equivocarse o hacer un cálculo perfecto. Pondremos fotos de cada uno de ustedes en cada hoja del árbol y escribiremos su nombre debajo. He traído una cámara para eso, así que no tienen que preocuparse si no encuentran una buena foto. Las tomaremos después del desayuno. Eso provocó que la charla se emocionara de nuevo. Debajo de tu foto, marcaremos con una estrella dorada si hiciste algo realmente bien. Y no solo las cosas que hiciste bien en la escuela te harán ganar una estrella, sino también si ayudas a un compañero o a un profesor. Creo que ser una buena persona es tan importante como ser muy inteligente. Dejó que el mensaje calara hondo. Haremos macetas para nuestras ventanas, que todos cuidarán juntos. Será una de las tareas de clase que 3 de ustedes harán cada semana. Ya he hecho una lista con las tareas de cada uno. Y es completamente justo, ya que cada uno tiene el mismo tiempo para cada tarea. Al principio de cada semana, les recordaré a quienes tienen tareas que es su turno. Nuestras tareas comunes son limpiar la pizarra antes de cada clase, regar las plantas una vez que las tengamos y asegurarnos de que no haya basura tirada en el aula. Tenemos un cubo de basura y quiero que lo usen. Sí, señor Brackwood, dijeron los niños al unísono. Muy bien. Las sonrisas radiantes de los niños al recibir elogios eran realmente adorables. Bueno, ya basta de información por ahora. Empecemos con un juego para conocernos mejor. Somos 24 niños en esta clase. Eso significa que cada uno debe recordar 23 nombres además del mío. Son muchísimos. Así que primero nos quedaremos con nuestros nombres de pila. El juego funciona así.
El primero dice su nombre y su color favorito. Para mí sería: me llamo señor Brakuod y me gusta el azul. Dio un ejemplo. ¿Pueden hacer eso todos? Los niños respondieron con un coro de sí. Jugaron una ronda del juego en la variante fácil para que los niños se relajaran y se sintieran cómodos con los demás. Algo tan inofensivo como un color favorito no asustaría a ningún niño. ¡Qué bien! La siguiente parte del juego consiste no solo en decir tu nombre y tu color favorito, sino también los de las dos personas a tu izquierda. Eso significa que debes prestar atención a lo que dicen. Funciona así. Me llamo señor Brakuod y me gusta el azul. A mi lado está Sarai y le gusta el rosa. A su lado está Tim y le gusta el rojo. Había prestado atención a todos los niños para que aprendieran mejor los nombres, especialmente a los de los dos asientos a su izquierda, para explicarles esta parte del juego. Dejó que los niños repitieran la primera ronda para que intentaran recordar los nombres de las dos personas a su izquierda y sus respectivos colores favoritos. La repetición de los nombres les ayudó a aprenderlos con más facilidad. El siguiente juego se basó en el anterior. Dejó que los niños guardaran las sillas junto con las mesas, que colocaran sus mochilas debajo y que regresaran al centro del aula. Era hora de dejarlos correr un poco. A los niños de 5 años no les gustaba quedarse quietos mucho tiempo. Les explicó que el juego requería que se clasificaran por la primera letra de su nombre. Para facilitarles la tarea, les entregó las letras que había preparado de antemano. Al fin y al cabo, aún no habían aprendido el alfabeto, pero reconocer una letra igual a la suya era factible. El juego se duplicó para aprender el alfabeto. Pronto, los niños corrían por el aula, intentando encontrar a otros con la misma letra. Tardaron 10 minutos en encontrarlos. Entonces Kate los llamó por sus letras, también les mostró una carta grande de bolsillo para que la reconocieran más fácilmente y les pidió que dijeran su nombre, indicando que estaban en el grupo correcto. Primero, la A, que incluía a Annabel, Aaron y Angela. Segundo, la B, por Betty y Brian. No tenían ninguna C, así que la D, con Daniel, fue la siguiente. Al final, los niños formaron una fila, ordenados por sus nombres. Genial, ahora creo que podemos pasar al siguiente juego. Pondré música y ustedes corren por la sala lo más que puedan y se mezclan. Cuando pare la música, agarran la mano derecha de su vecino con la suya. ¿Pueden mostrarme la suya?, preguntó, y los niños agitaron la mano derecha en el aire. Así es. Tienen que tomar la mano derecha del niño de al lado cuando la música pare. Una vez que todos hayan tomado una mano, digan el nombre del otro niño. Si no lo recuerdan, pregúntenlo. Cuando todos lo acierten, lo repetimos. Kate explicó y comenzó el juego. Después de unas cuantas rondas, estaba bastante seguro de que los niños ya sabían la mayoría de los nombres. Por ahora era suficiente. Los niños se estaban cansando de tanto correr. Así que decidió enseñarles sus respectivas perchas para las chaquetas y sus taquillas. Por supuesto, de primero a tercer año, los profesores eran quienes establecían las combinaciones para abrir cada taquilla. También tenían una lista con el número y la combinación de la taquilla de cada niño por si acaso alguno olvidaba la suya. Y estas taquillas tenían combinaciones fáciles de memorizar. De eso se encargarían mañana. Había demasiado que hacer ahora como para que cada niño aprendiera su combinación de 3 números. Guardaron las cosas de los niños que no necesitaban en las taquillas antes de volver a clase. Kate dejó que los niños reconstruyeran el círculo de sillas y comenzó a contarles cómo funcionarían los descansos para el desayuno y el almuerzo. Bueno, no sé si sus padres ya les han contado esto, pero aquí en la escuela tenemos un programa especial relacionado con los descansos, cuando podemos desayunar y almorzar. Este año, la escuela ha recibido fondos del gobierno, quienes piensan en cómo liderar nuestro país de la mejor manera, para tener desayuno y almuerzo listos para todos ustedes. Para desayunar, podemos elegir entre leche con chocolate y leche para beber, y podrán elegir entre diferentes sándwiches preparados. Además, habrá una canasta con diferentes tipos de fruta para que elijan. Les mostró imágenes que las agencias de salud le habían dado a la escuela. Una con imágenes de una vaca y una botella de leche, otra con frutas y la siguiente con sándwiches con un aspecto delicioso. Para el almuerzo recibimos 3 comidas diferentes cada día, preparadas por nuestros cocineros escolares, les dijo Kate. Ahora quiero saber si quieren leche con chocolate o leche para desayunar, para poder pedirla para nuestros descansos de mañana. Hoy hemos pedido leche para todas las clases, ya que no pudimos saber cuál prefieren. Pronto revisó la lista de la clase y escribió la elección de cada niño detrás del nombre.
La escuela había enviado folletos a los padres para informarles del programa gubernamental que proporcionaría desayuno y almuerzo a los niños según las guías para dietas saludables. Algunos se quejaron, pero la escuela no cedió. Si querían que sus hijos recibieran comida diferente, tendrían que servirla para la cena. Después de todo, no era como si estuvieran envenenando a los niños. Se preguntó cómo reaccionarían después de descubrir que los controles de salud obligatorios también formaban parte del programa. Sus pensamientos se dirigieron a Harry Potter. Se parecía muchísimo a James Potter, así que había una gran probabilidad de que alguien lo hubiera enviado al mundo Muggle. Quizás parientes por el lado materno. Vivía con los Dursley y podría ser que su tía o tío estuviera emparentado con su madre porque James había sido sangre pura, uno de los pocos que no intimidaban a los nacidos de Muggles solo porque podían. Todavía le había hecho bromas a mucha gente, incluidos hijos de Muggles, pero sobre todo los arrogantes sangre pura de Slytherin eran sus objetivos y los de sus amigos. El chico no se parecía en nada a las advertencias de su tía. Harry se había adaptado a la clase con facilidad tras soltarse un poco durante los juegos. Hacía todo lo que le decían sin quejarse y prestaba atención cuando decía algo. Hasta el momento era un angelito. Tendría que estar más atento en el futuro, pero hasta el momento no creía que las advertencias estuvieran justificadas. Estaba bastante preocupado por su aspecto. Parecía más joven de lo que era. Bueno, en su caso sería una suerte que la escuela proporcionara comida y bebida para 2 comidas al día. Algo andaba mal en esa familia, y no era el pequeño Harry, por lo que él veía. Capítulo 3. Comenzando el año escolar. Al final del día, los profesores esperaban a que los padres recogieran a los alumnos de primer año. Esa sería la rutina durante el mes siguiente, hasta que los niños se acostumbraran a ir a la escuela. Kate entonces reorganizó las mesas para el día siguiente. Mañana empezarían a aprender palabras fáciles basadas en unas pocas letras. Llevaría muchas semanas cubrir todas las letras del alfabeto, pero enseñar a niños pequeños era realmente gratificante para él. Era algo que le encantaba hacer y ya no lamentaba en absoluto no haberse quedado en el mundo mágico. Claro, tenía amigos magos y brujas y se mantenían en contacto, pero ninguno de ellos había podido ayudarlo a conseguir un trabajo que se ajustara a sus talentos. Y estaba muy desilusionado con Albus Dumbledore, el supuesto infalible líder de la luz. Nunca intervino cuando los supremacistas sangre pura acosaban a los hijos de Muggles en el colegio. Hablaba de promover los derechos de los hijos de Muggles, pero no había ninguna acción que lo demostrara. Se les permitía ir a Hogwarts para evitar que sufrieran ataques de magia accidentales descontrolados que revelaran magia al mundo Muggle, eso era todo. Al final, o tenías la oportunidad de irte a otros países que tenían mejores oportunidades para los hijos de Muggles más brillantes, o volvías al mundo Muggle y luchabas por ponerte al día con tu educación no mágica, lo cual era muy duro. No, el sistema estaba diseñado para que la mayoría de los hijos de Muggles fracasaran y quedaran en la indigencia después del colegio. Quisiera advertir a los padres de hijos de Muggles sobre los peligros de enviar a sus hijos a Hogwarts sin más. Pero los nombres no se conocían antes de que los niños fueran allí. Y para entonces ya era demasiado tarde para hacer algo. Los niños que iban a Hogwarts tendrían que mantenerse al día al menos con sus estudios de matemáticas, inglés y ciencias para tener la oportunidad de conseguir un buen trabajo en el mundo Muggle. Afortunadamente, había podido aprobar fácilmente sus exámenes de inglés de nivel avanzado y un poco de ayuda con las matemáticas también lo hizo posible, pero biología, química, física e historia eran mucho más difíciles, ya que no había nada que se les pareciera en Hogwarts. Aritmancia, que había estudiado hasta los timo, era similar a las matemáticas, así que conseguir las partes que faltaban no era tan difícil. Escribir interminables ensayos le ayudaba en los exámenes de inglés, ya que le gustaba leer literatura clásica inglesa en su tiempo libre. Pero las clases que no eran puramente mágicas eran mucho más difíciles de manejar. Bueno, tras recibir ayuda de su familia, había logrado regresar a este mundo y no extrañaría mucho el mundo mágico. Todavía usaba la magia para algunas cosas, pero rara vez. Solo llevaba su varita consigo por costumbre y por si acaso ocurría algo malo. Nunca se sabe, después de todo. Para mañana, había planeado sentar a los niños al azar en grupos de 4 al otro lado del salón. Con 24 niños, tenía 6 grupos de mesas, lo cual encajaba a la perfección con los planes que tenía para su clase. Harry estaba muy contento con cómo había ido su primer día de clases. El señor Brackwood era muy amable y sus compañeros también.
Se había divertido jugando y aprendiendo los nombres de los demás niños. Y en unos días, su foto aparecería en una de las hojas de la pared de su aula. Tenía muchas ganas de ganar algunas estrellas para demostrarle a su tutor que quería ser un buen chico. Hasta ahora, la escuela iba genial. Se alegraba de que Dudley estuviera en otra clase. Así no tenía que temer que sus tíos lo acusaran de ser malo con Dudley en la escuela. Podría simplemente estar con los demás niños de su clase y así no habría ningún problema. Y la comida que todos comieron durante el desayuno y la comida estuvo buenísima. Se había apuntado para tomar leche para desayunar, sabiendo que la tía Petunia le había prohibido tomar leche con chocolate. Pero tomar leche normal ya era genial. Normalmente solo tomaba agua del grifo. Los sándwiches eran completamente diferentes a los que la tía Petunia servía en casa. Tenían cosas que Ari nunca había visto en la nevera del número 4. Ensalada y pepino fresco, por ejemplo. Sin embargo, el queso y el jamón del sándwich que había comido sí los había visto antes. En casa de los Dursley rara vez se veía fruta fresca. El tío Vernon la llamaba comida de conejo y no la comía en absoluto. Cuando Ari llegó a casa, su tía le dijo que guardara sus cosas en el armario y fuera a ayudarla a pelar patatas para la cena. Estaba despotricando sobre la escuela, que estaba matando de hambre a sus queridos Duders. Ari no entendía por qué estaba enfadada, pero no le preguntaba, sabiendo que no le serviría de nada. Siempre odiaba que él hiciera preguntas. Así que se sentó en silencio en un taburete y empezó a pelar patatas con el cuchillo que le había dado su tía. Sabía que debía tener cuidado porque el cuchillo estaba afilado y dolía si te cortabas. Por no hablar de que la tía Petunia volvería a regañarle por derramar sangre al suelo. Así que, después de media hora, la tía Petunia terminó de preparar la cena. Ari se preguntaba cómo alguien podía comer tanta comida. Pero quizás con tanta comida, podría comer un poco más de lo habitual. Cuando le dijeron que fuera a deservar un parterre hasta la hora de la cena, oyó a Dudley quejarse a gritos de la escuela, de lo malos que eran los demás niños de su clase y de que no quería volver. Harry no entendía por qué eran malos, sus compañeros eran muy amables con él. Dudley también se quejó de la mala conducta de su profesor, que no le dejaba jugar como quería. Había pasado una semana desde el comienzo de clases y el profesorado de la escuela primaria Stonewall tuvo otra reunión de personal para hablar sobre cómo se habían reintegrado los alumnos a la vida escolar y, sobre todo, sobre cómo les iba a los nuevos de primer año. Después de todo, para ellos, estar fuera de casa la mayor parte del día era completamente nuevo, y el profesorado ya había comenzado con las clases básicas. Entonces, como necesitaremos más tiempo para los de primer año, ¿tendremos algún problema con los niños mayores?, preguntó Howard. ¿Algún problema con Gordon Bailclough, que otra vez olvidó hacer bien su tarea? Si no hubiéramos investigado y descubierto que toda la familia es notoriamente olvidadiza, diría que fue mala voluntad, comentó Steven Waterwan suspirando. Esperaba que se le pasara con el tiempo, respondió Howard. Lamentablemente, no tengo ni idea de cómo podríamos conseguir que no se olvide de hacerlo. Solo influirá negativamente en sus notas. Y más de una hora para hacer los deberes por la tarde no encaja en los horarios. Lo sé, ya me estoy asegurando de que al menos aproveche la hora completa para hacer todo lo que pueda, asintió Steven. Bueno, solo podemos seguir adelante, pero temo mucho por él cuando vaya a la secundaria el año que viene. Allí los profesores no podrán cuidarlo como lo hicimos nosotros, dijo Howard. Era una triste verdad que las escuelas secundarias no tenían los medios para supervisar a los estudiantes individuales tanto como podían las escuelas primarias, especialmente en pueblos más pequeños como Little Winging. ¿Tenemos otros problemas con los de años superiores?, preguntó Howard, pero solo recibió asentimientos. Muy bien, entonces los de primer año. Kate, ¿cómo está Harry Potter, nuestro anunciado alborotador? No es ningún alborotador, Howard. Creo que su tía simplemente lo detesta por algo que hicieron sus padres. Nunca he visto a un niño tan educado y educado como él. Puedo ponerlo con cualquier otro niño y simplemente hace todo lo posible por complacer. Además, tiene muchas ganas de aprender. Sus cuadernos son ejemplares y están perfectamente cuidados. No tengo ni idea de cómo se ganó la mala reputación que le dan en mi calle. Como sabes, vivo en Private Drive, donde también viven los Dursley, pero no puedo confirmar la imagen de alborotador que se propaga allí con el chico tan dulce que tengo en mi clase, dijo Kate. ¿En serio? Qué raro, comentó Jane Cooper. Al contrario de lo que has visto, su primo es un demonio. Cree que puede obligar a los demás niños a hacer lo que quiere y arma rabietas cuando no se le impone su voluntad.
También tiende a ser violento cuando eso no funciona. No sé cuántas veces lo he tenido que arrinconar después de golpear a otro niño. Y no parece que mejore. Sé que se queja con su madre de lo mala que soy y lo trato injustamente. Ya me envió una carta mordaz para que no maltratara a su hijo en mi clase. Howard frunció el ceño. Realmente parecía haber algo muy mal en esa familia. El chico del que les habían advertido se comportaba como un ángel, y el que creían que sería un chico normal era un horror. Y la madre, al parecer, no quería ver defectos en su hijo y, en cambio, culpaba a la maestra. Quizás era bueno que los hubieran puesto en clases diferentes, o tal vez culparían a Harry por las fechorías de Dudley. Vigilaremos mucho todo allí. Y quiero que ustedes dos, Jane y Kate, vigilen de cerca a los niños en el parque. Es el único momento en que los chicos pueden verse. Quiero saber exactamente qué hace cada uno, declaró Howard. Lo hice de todos modos, dijo Kate y Jane se limitó a asentir. Era común vigilar a los alumnos de primer año para evitar problemas que los más pequeños aún no podían resolver. Bien. ¿Alguna otra observación? Preguntó Howard. Cindy Myers extraña su casa después de comer. Necesita más tiempo para acostumbrarse a estar lejos de su madre durante más de unas horas. Supongo que es de las pocas que no fue a la guardería, comentó Karen. Normalmente intento distraer a mi clase con juegos y cosas así, pero le resulta muy difícil. Sigue así, mejorará. Normalmente, para la semana que viene, Cindy debería haber superado el problema. ¿Tiene problemas para conectar con sus compañeros? Preguntó Howard. No, tiene dos buenas amigas, Marta y Delilah. El problema solo empieza cuando se da cuenta de cuánto tiempo lleva sin ver a su madre, que normalmente es después de las horas de descanso, dijo Karen. Entonces mi estimación debería hacerse realidad. Si no mejora para fin de mes, debemos ver si podemos encontrar una manera de ayudarla, dijo Howard. Continuaron hablando de algunos otros estudiantes y luego finalizó la reunión, todos querían irse a casa. Dudley Dursley odiaba la escuela. Allí nadie le dejaba hacer lo que quería y los profesores se la tenían jurada. En casa, su madre complacía todos sus deseos y él quería que en la escuela también fuera así, pero los profesores no lo hacían. Siempre decían que no era mejor que los demás niños de su clase y que tenía que compartir lo que pertenecía a toda la clase. Además, aprender a leer y escribir era aburrido. Quería ver la televisión, pero tenía que sentarse en su silla todo el tiempo y estar callado, si no, la profesora lo regañaba de nuevo. Mientras estaba en la misma clase que sus amigos de la guardería, Pierce y Malcolm, los demás niños siempre se burlaban de él o le decían que no fuera desagradable con su tutora, la señora Cooper. No sabía por qué a todos les gustaba tanto esa mujer desagradable. Debería tratarlo mejor que a los demás, sus padres también se lo decían. Y ni siquiera tenía a su primo a quien golpear para que se sintiera mejor. Harry estaba en otra clase y fuera de su alcance todo el tiempo en la escuela. Y cuando intentó demostrar cuánto mejor era en el recreo, los profesores lo detuvieron de nuevo. Sabía que Harry era un bicho raro, sus padres lo decían todo el tiempo, ¿por qué los profesores no lo veían tan bien? Pero lo peor de la escuela era que la comida era pésima. Casi todo era lo que su papá llamaba comida de conejo. Verduras, fruta y ese pan negro con maíz. No como el rico pan blanco que su mamá siempre compraba. Sin mencionar que no había mermelada, mantequilla de cacahuete ni crema de avellanas. Nada dulce como él lo conocía. Tampoco tocino ni huevos. Solo pan negro con ensalada, pepino, tomate y queso, pechuga de pavo o jamón. A veces también huevos cocidos o atún, pero no eran tan comunes. Todo era tan aburrido. Pero como no había nada más que pudiera comer, tenía que comérselo. A los padres les habían dicho que la escuela se encargaría de conseguir el almuerzo para los estudiantes y que no tenían que darles loncheras. Además, los dulces de todo tipo estaban prohibidos en la escuela, lo más cercano a algo dulce era la leche con chocolate que se daba para el desayuno. Y solo le dieron una botella. Cuando intentó tomarla de alguien más porque quería más, la maestra se lo prohibió y lo hizo pararse en la esquina otra vez después de que tuvo una rabieta. Aún así, no consiguió lo que quería. Realmente no entendía por qué. Siempre que tenía una rabieta en casa, su madre hacía lo que él quería o, si hacía algo que no quería, ella obligaba a Harry a hacerlo. Simplemente no era justo. Capítulo 4. Problemas. Howard Fish ya estaba muy molesto. Era la segunda vez que Hannah se quejaba con vehemencia de Dudley Dursley. El niño era un auténtico horror.
No tenía la madurez suficiente para estar en una clase con otros niños, y las clases de primer año eran bastante monótonas en comparación con las de los cursos superiores. Los niños seguían jugando mucho y el aprendizaje se desarrollaba, en su mayoría, de forma divertida. Pero devolverlo a la guardería tampoco era una opción viable. Había leído los informes y no le gustaban en absoluto las deficiencias del niño. Sus padres hicieron un trabajo pésimo criándolo. El niño no sabía qué eran los límites y, al parecer, nunca le habían dicho no en toda su vida. Los demás niños de su clase habían empezado a temerle a sus rabietas porque tendía a arremeter contra ellos y herirlos. Al parecer, ese comportamiento le complacía al niño y no le importaba que su maestra lo regañara constantemente. Si nada cambiaba, tendría que hablar seriamente con sus padres. Esto no podía seguir así. No entendía por qué era así. Su primo Harry era un niño muy agradable. Si bien no era tan perfecto como al principio, se había relajado un poco, nunca lastimaba a nadie intencionalmente y siempre intentaba ser amable con los demás. Harry cometía errores, pero no estaban destinados a dañar a los demás y siempre se disculpaba enormemente por ellos, como si temiera ser castigado por cosas pequeñas, como romper un vaso accidentalmente o chocar con otro niño mientras jugaba. Parecía que algo andaba muy mal en casa de los Dursley. Quizás podría pedirle a Kate que investigara discretamente. Después de todo, vivían en la misma calle. No había ninguna razón inocente para que dos chicos de la misma familia fueran tan diferentes en todo. Por no hablar de su aspecto. Harry era muy pequeño para su edad y no estaba bajo de peso, como lo había dicho la enfermera del colegio. Kate había recibido instrucciones sobre qué debía tener en cuenta al elegir su desayuno y almuerzo. El chico solía comer porciones demasiado pequeñas para su edad. Estaba mejorando, pero también indicaba que no estaba acostumbrado a recibir comidas del tamaño adecuado. Esto podría deberse a que su primo siempre le quitaba su parte de la comida en casa y no lo regañaban. Lo cual encajaría con el comportamiento de Dudley en la clase de Jane. Dudley tenía un sobrepeso absoluto. No entendía cómo un padre responsable podía alimentar tanto a un niño que parecía ese niño. Claro, era normal que los niños estuvieran un poco regordetes, y eso mejoraba al jugar más con otros niños, algo que se aseguraba en el colegio. Había razones para incluir muchas horas de educación física en el horario de los alumnos de primero. Primero, los mantenía felices y equilibrados, y segundo, les ayudaba a estar en forma. Bueno, si el comportamiento de Dudley no cambiaba significativamente en un mes, llamaría a sus padres. Esto no podía seguir así. Harry estaba sentado en silencio a la mesa de la cocina haciendo sus deberes. En ese momento, estaba haciendo matemáticas. Habían aprendido los números hasta el 10 y su tarea consistía en colorear los bloques en el papel tantas veces como indicara el número a su lado. Claro que los habían mezclado para hacerlo más difícil, pero estaba seguro de que podría lograrlo. Sabía que Dudley no había hecho los deberes, pero no quería decepcionar al señor Brackwood. Le había dicho a toda la clase lo importante que era hacer los deberes a tiempo para aprender, y a Harry le habían dicho que hiciera lo que le decía su profesor. Podía ver a su tía mirándolo a veces cuando entraba en la cocina a buscar bocadillos y bebidas dulces para Dudley, que estaba en la sala viendo la televisión. No sabía por qué parecía enfadada con él, pero hasta donde él sabía, no había hecho nada malo. No había hecho preguntas, había hecho las tareas que ella le había dado antes de empezar con los deberes y se aseguró de no manchar nada más que su hoja de deberes. Finalmente terminó y sonrió. Metió su papel en el cuaderno de matemáticas y en su mochila. Luego sacó su tableta del alfabeto y la tarea de inglés y empezó a contar las vocales. Su tarea consistía en mirar las palabras bajo las imágenes y contar cuántas veces se usaban las vocales A, E, I o U respectivamente. El primer dibujo era un elefante. La palabra tenía una y dos y la tableta del alfabeto que tenía las vocales coloreadas en azul y las consonantes en amarillo. Era muy fácil distinguir cuál era cuál de esa manera. Había 10 dibujos en total y anotó cuidadosamente cuántas vocales tenía cada uno. Después, guardó el papel en su cuaderno de inglés y lo guardó también en su mochila. Estaba contento de haber terminado su tarea de hoy. Tomó la mochila y la llevó a su armario. A la tía Petunia no le gustaba que sus cosas del colegio estuvieran tiradas por ahí cuando no estaba haciendo la tarea. A la mañana siguiente, en clase, Harry no encontraba su tarea terminada. ¿Dónde estaban los dos papeles? Buscó por todas partes, pero no los encontró. No entendía por qué no estaban en sus cuadernos.
Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, llamaron a la puerta y entró el tutor de Dudley. Disculpe la molestia, pero parece que hubo una confusión de tareas. Harry, tu primo tenía tus tareas y las entregó, pero teníamos tareas completamente diferentes al estar en dos clases. ¿Por casualidad tienes las suyas? Preguntó amablemente, entregándole a Harry la tarea que le faltaba. No, lo siento. Solo me di cuenta de que mi tarea había desaparecido y no sabía cómo, porque la había guardado en mis cuadernos y estos en mi mochila después de terminarla ayer. Muchas gracias por traerla de vuelta, dijo Harry sonriendo. De nada, Harry. Bueno, entonces volveré a mi clase. Perdón por molestarte, dijo dirigiéndose a Kate. No hay problema, me alegro de que hayas encontrado la tarea de Harry, estaba muy preocupado por dónde había ido a parar, dijo Kate, obligándose a seguir sonriendo para no asustar a los niños. Tenía claro lo que había pasado. Dudley había pensado que podría librarse de hacer sus deberes robándole los de su primo. Sabía que Harry hacía todos los suyos con diligencia y jamás se los saltaría. Por suerte, las dos clases usaban papeles diferentes, así que esa idea no funcionaría. Pero era realmente preocupante que los padres de Dudley no impidieran algo así. A la larga, solo lo perjudicaba. Por lo que había descubierto hasta entonces, Harry era odiado en su casa. Su tía apenas lo toleraba y más de una vez la había oído llamar a Harry bicho raro. Solo podía suponer que ella había sido la hermana de la madre de Harry y que había estado celosa o tenía miedo de la magia. Por lo tanto, la había declarado bicho raro, y Harry, siendo mago, también lo era. Era realmente injusto para el pobre chico, pero no había nada que pudiera hacer. En realidad, no maltrataron a Harry, por lo que él pudo ver. Lo descuidaron, sin duda, pero no lo golpearon ni lo sobrecargaron. Si bien algunas tareas que le asignaron superaban el nivel que un niño de 5 años debería realizar, no eran tan graves como para que se pudieran tomar medidas legales. No saldría más que una advertencia, y eso solo le causaría más daño a Harry, ya que su tío era incapaz de razonar y aceptar cualquier culpa, ni en sí mismo ni en su familia. No, si quería hacer algo, tendría que encontrar una manera de ayudar a Harry, pero sin atacar a los Dursley. Jane reflejaba algunos de los pensamientos de Kate. Sabía que Dudley no se había equivocado simplemente al tomar las tareas terminadas equivocadas. Harry no podía mentir ni por asomo, y en serio había creído haber puesto sus tareas en los cuadernos. Y desde allí, sobre todo porque estaban en la mochila de Harry, las tareas difícilmente habrían encontrado el camino a la mochila de Dudley si no las hubieran sacado de entre sus cosas. Era realmente despreciable cómo el chico ahora intentaba tomar el trabajo de su primo y fingir que era suyo. Dudley no estaba contento. Había pensado que su idea de hacer que la tarea de Harry pareciera suya sería genial. No se metería en problemas con su profesor y podría ver la tele en casa. Ahora lo regañaban de nuevo por intentar copiar, y más aún por robarle la tarea a su primo. Incluso lo castigaron por eso. Era tan injusto. No debería tener que trabajar, eso era algo que solo su primo tenía que hacer. Bueno, necesitaría una nueva idea. Simplemente tendría que exigirle a Harry que también hiciera la suya. Así podría ver la tele y seguir teniendo la suya hecha. Y al bicho raro parecía gustarle hacer la tarea, así que no habría problema. Harry no sabía por qué su tía le había dicho que hiciera la tarea de Dudley además de la suya. Pero la amenaza de no recibir cena lo estaba haciendo obedecer. Bueno, los trabajos de la clase de Dudley no eran tan difíciles de hacer. Eran un poco diferentes a los suyos, pero no más difíciles. En inglés tenía que conectar los dibujos de animales con la letra con la que empezaban, en matemáticas tenía que conectar las figuras de bloques con los números de cuántos bloques había en ellas y para ciencias tenía que conseguir las hojas de 3 plantas del jardín de su tía para él. Su propia tarea era dibujar una flor en el jardín de su tía lo mejor que pudiera y leer una página en su libro de lectura. Le dio a su tía la tarea terminada para Dudley y luego volvió a guardarla en su mochila. Esperaba que esto no lo metiera en más problemas. Durante un tiempo, la práctica de Harry de hacer la tarea de Dudley funcionó bien para todos los involucrados. Incluso tuvo un efecto inadvertido en Harry. Al hacer mucha más tarea que los demás de su edad, aprendió más y mejor. Adquirió una comprensión completamente diferente de los fundamentos de sus asignaturas. Y solo podía hacer trabajos que no requirieran mucha escritura, porque entonces los profesores se darían cuenta de que no era la letra de Dudley. Harry ya tenía una letra muy pulcra, gracias a mucha práctica, y la de Dudley era desordenada y difícil de leer.
Y leer las páginas para la siguiente clase tampoco era posible, ya que Harry estaba en una clase diferente. Como a la tía Petunia no le gustaba que Harry tuviera que estar mucho tiempo con Dudley, simplemente resolvió el problema leyéndole las páginas en voz alta antes de que se fuera a dormir. Los problemas empezaron cuando los profesores sospecharon que Dudley no mejoraba en escritura, cálculo y lectura. Habían pasado 6 meses del curso. Harry ya leía muy bien frases fáciles y completas, y algunas en clase. De hecho, Harry estaba entre los 3 mejores alumnos de su clase en inglés, matemáticas y ciencias. Le iba bastante bien en música y arte, y era enérgico en educación física. Dudley, por su parte, era el último de la clase siempre que tenía que enseñar algo que no fuera tarea preparada. No tenía paciencia para el arte. En música solo creaba caos, y en clase no se quedaba quieto mucho tiempo. Cuando le pedían que leyera pequeños pasajes de su libro de lectura, tartamudeaba, confundiendo a menudo las palabras. Podía enumerar los números del 1 al 10, pero aún no sabía decir el alfabeto completo. Una de las tareas consistía en ordenar recortes de letras del alfabeto de una bolsa, colocarlos en un papel de colores y pegarlos con pegamento. El de Dudley había quedado perfecto y muy ordenado. Cuando Jane se lo mencionó a Kate y Karen, Kate quiso ver los trabajos que Dudley había entregado. Después de ver 10 en cada clase, estaba seguro de que eran de Harry. Apuesto a que esto es obra de Harry. Es típico de su forma de trabajar. El chico es un perfeccionista. Aquí tengo algunas tareas de Harry para compararlas. Miren la letra, dijo Kate y les mostró a las 2 mujeres el expediente de Harry. Revisaron los trabajos y sin duda los había hecho la misma persona. Y nadie diría que Harry no sabía lo que se había tratado este año, así que copiar no sería una excusa válida. Así que probablemente los Dursley le habían hecho hacer la tarea a su primo. Eso no podía continuar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Karen. Está claro que los Dursley debieron de decirle a Harry que hiciera la tarea de su primo. Quizás Harry incluso se ofreció a ayudar cuando Dudley tuvo problemas y al final terminó haciendo todo el trabajo. Harry es tan amable que lo hace. Lo sé, esto es un problema. Y por lo irracionales que son los Dursley, confrontarlos solo acabaría con Harry metido en problemas, dijo Kate con tristeza. Necesitamos encontrar la manera de hacerles entender que esto solo perjudica a Dudley. No aprende lo básico de la lectura y la escritura. Lo miman tanto que se está quedando atrás de todos los demás niños de su clase, coincidió Jane. Pero tampoco quiero que Harry pague por esto. Recuerdo muy bien cómo reaccionaron los Dursley cuando les dije que Dudley estaba acosando a los demás niños de su clase y en el patio. Declararon firmemente que Harry era el culpable cuando estaba lejos del lugar donde había pillado a Dudley y Pierce acosando a Alicia y Nancy. Por suerte, Howard sabe qué clase de niño es Dudley y no creyó ninguna de las acusaciones de los Dursley. Kate estaba pensando mucho. Era evidente que tenía que hacer algo. Los Dursley intentarían castigar a Harry por las malas acciones de Dudley. Nunca culparían a su hijo por las faltas causadas por su comportamiento irrazonable. Pero los profesores no podían emprender acciones legales. Los Dursley se las arreglaban para mantener una fachada normal en el vecindario y culpaban a Harry de todo lo que salía mal. Y hasta los idiotas de la calle se lo creían. Después de todo, Petunia y Vernon Dursley eran personas respetables que tenían la carga de su sobrino huérfano. Como si Harry pudiera ser una carga para alguien. Capítulo 5. Magia accidental. Otro problema relacionado con Harry surgió solo una semana después. Kate había tenido una gastroenteritis y un profesor sustituto se había hecho cargo de su clase. Este estaba completamente convencido de las mentiras que los Dursley habían difundido sobre Harry, ya que era viejo amigo de Vernon. Kate había intentado averiguar por qué todo el vecindario creía las mentiras de los Dursley, y hasta el momento no había encontrado respuesta. La gente no era necesariamente rencorosa. En su mayoría, tenían una buena educación y, si eran familias con niños, casi todos tenían un solo progenitor trabajando. Realmente no veía ninguna razón por la que gente así pensara mal de un niño pequeño que no podía hacer mucho daño. Había preguntado por ahí qué supuestamente había hecho Harry los fines de semana, argumentando que no había visto ningún supuesto mal comportamiento en sus clases. Escuchó varias historias sobre Harry quitándole los juguetes a Dudley, algo que Kate dudaba tras haber oído cómo se comportaba Dudley en la escuela, cómo Harry era malo con otros niños, nunca hacía lo que le decían sus tíos y, por supuesto, la discusión sobre su aspecto. Kate se preguntaba de verdad cómo la gente podía ser tan ciega.
¿Cómo podía Harry parecer un niño bien cuidado cuando era evidente que toda su ropa era de Dudley, varias tallas más grande y desgastada, y cuando sus familiares siempre lo trataban con desprecio? Fue una imagen horrible la que se llevó, y ya estaba trabajando en cómo ayudar a Harry. Si estuviera seguro de la razón que tenía el profesor Dumbledore para colocar a Harry allí, podría planear mejor, pero se conformaría con lo que viera. A los Dursley no les gustaba tener a Harry en su casa, pero aún así lo mantuvieron y no lo internaron en un orfanato. Por lo que había observado, eso significaba que obtenían algo a cambio. Vernon y Petunia Dursley no hacían nada sin beneficio. Petunia habría sido una gran Slytherin con su forma de traicionar. Debía ser algo enorme si toleraban a un niño al que claramente despreciaban. Aunque no trataran bien a Harry, lo mantuvieron y se aseguraron de que recibiera una educación normal. Pensé que eso probablemente se debía principalmente a que no querían parecer anormales a los vecinos. Probablemente Dumbledore se enteraría si Harry se ausentaba de la zona demasiado tiempo. El colegio estaba a 15 minutos a pie de Privet Drive, así que las alarmas debían tener cierta flexibilidad. Era bastante razonable pensar que Harry no tenía que estar con los Dursley las 24 horas del día, ni todos los días. De lo contrario, los viajes escolares no funcionarían, y sabía que los Dursley tenían vacaciones al menos 3 veces al año. Incluso si Harry tuviera que quedarse con una niñera, la última vez pensó que sería la señora Fig, amante de los gatos. Así que no podía ser la casa en sí. ¿Con qué frecuencia tenía que volver Harry para que no saltara la alarma? ¿Qué extensión del terreno estaba cercado? Ojalá pudiera preguntarle a alguien. Tyler Mitchell, el profesor sustituto, no formaba parte del personal habitual de la escuela primaria Stonewall. Formaba parte de un grupo de profesores que se enviaban a toda la zona sureste de Inglaterra cada vez que otro profesor enfermaba. De esta forma, se cancelaban pocas clases, lo cual era importante, ya que muchos padres trabajaban durante el horario escolar y no encontraban otra forma de que alguien los cuidara. Así que, cuando Harry hacía una pregunta en clase y parecía no entenderla al instante, Tyler le gritaba. Como resultado, se le puso el pelo azul en la peluca. Los niños se habían reído, a ninguno le gustaba su profesor sustituto, pero él arrastró a Harry a la oficina de Howard, exigiendo que lo castigaran por burlarse de un profesor. Harry repitió una y otra vez que no tenía ni idea de por qué el señor Mitchell de repente tenía el pelo azul y que no había hecho nada. Howard le creyó. No era propio de Harry causar problemas, y de verdad no entendía cómo Harry había cambiado de repente el color de la peluca azul. Por desgracia para Harry, su profesor sustituto le contó el asunto al tío Vernon, quien le gritó durante media hora que dejara de comportarse de forma extraña y que no volviera a provocar un incidente así. Harry no entendía nada, pero ese día lo mandaron a su despensa sin cenar, y los días siguientes solo le dieron una pequeña rebanada de pan y un vaso de agua. Harry fue a ver a Kate a su regreso y le contó lo sucedido, con la esperanza de que su maestro pudiera explicárselo. Kate sabía exactamente qué había sucedido. Un ataque de magia accidental. ¿Cómo podía explicárselo a Harry sin asustarlo? ¿Y qué hacer con sus familiares? Estaba claro que siempre culparían a Harry por cosas que escapaban a su control. Sé lo que ha pasado, Harry, ven conmigo, te lo explicaré en algún lugar donde podamos sentarnos más cómodos, dijo Kate y Harry se alegró de que su maestro supiera que estaba mal. Realmente no quería portarse mal, así que si supiera qué hacer para evitarlo, sería genial. Harry fue conducido a una sala de estar al lado de la sala de profesores. Estaba separada del resto de la gran sala por unas estanterías. En ese momento, solo había otro profesor allí y ya estaba recogiendo sus cosas. Kate le preguntó a Harry si quería algo de beber y Harry aceptó con gusto el vaso de jugo de naranja. Después de dar algunos tragos, miró expectante a su profesor. Kate había colocado discretamente un hechizo de privacidad para que nadie lo oyera. Está bien, Harry, lo que te voy a decir ahora te parecerá increíble, pero es toda la verdad, empezó Kate. Harry asintió. Sabía que su profesor favorito no mentía. La razón por la que la peluca del señor Mitchell se volvió azul fue un poder especial con el que naciste, Harry, la magia, dijo Kate. Pero el tío Vernon y la tía Petunia dijeron que la magia no existe, dijo Harry confundido. Sí que existe. Solo que está muy bien escondido de quienes no lo tienen. Hay todo un mundo mágico oculto a la gente común. Por todo nuestro país hay brujas, magos, duendes, centauros, unicornios y otros seres mágicos que viven ocultos porque temen que, si los encuentran, quienes no tienen magia les hagan daño, dijo Kate, intentando encontrar una explicación que el joven pudiera entender. ¿Pero por qué?
Preguntó Harry con asombro. Porque ya ha pasado, Harry. Los humanos temen lo que no comprenden. Como quienes tienen miedo en la oscuridad porque no pueden ver cosas que hacen ruido, u otros que les temen a las arañas, explicó Kate. Harry lo entendía. Siempre tenía que matar a las arañas de la casa porque la tía Petunia les tenía miedo. Así que si los magos temían que las mataran como a las arañas, era comprensible que estuvieran escondidas. Vale, lo entiendo, le dijo Harry a su sonriente profesor. Pero entonces, ¿por qué tengo magia? ¿Por qué tus padres también eran magos y brujas, Harry? Dijo Kate. Yo también lo soy y los conocí un poco cuando fuimos a Hogwarts, un colegio de magia en Escocia. El colegio les escribe una carta a todos los magos y brujas que pueden ir cuando cumplen 11 años, invitándolos a aprender a usar su magia. Y cuando tus padres son magos, normalmente tú también lo eres. Así que tus padres también son mágicos. ¿Y conociste a los míos? ¿Cómo eran? ¿Qué les gustaba? ¿Me querían? Preguntó Harry emocionado, como solo un niño pequeño podía hacer preguntas. No, mis padres no son mágicos, yo soy lo que la gente llama un mago nacido de mugles. Eso significa que soy el primero de mi familia en tener magia, respondió Kate. Tu madre era una bruja nacida de mugles. No los conocía bien, pero ambos eran muy populares en su año. Y estoy completamente seguro de que te querían mucho. Harry sonrió radiante al oír la última parte antes de recordar por qué estaban allí. Era difícil no bombardear a Kate con más preguntas, pero necesitaba saber más sobre lo sucedido. Después de todo, no quería pasar una semana en el armario otra vez. Oh, qué extraño. ¿Por qué de repente usé magia para que el pelo del señor Mitchell se volviera azul? ¿Eso nunca había pasado?, preguntó Harry frunciendo el ceño. Se llama magia accidental y ocurre cuando un joven mago o bruja siente emociones especialmente fuertes. Como mucho miedo, mucha ira o también mucha felicidad. Aunque esto último es bastante raro. Necesitamos mantener en secreto que puedas usar magia, Harry, dijo Kate. De acuerdo. ¿Pero cómo lo hago? ¿Tampoco quería que el pelo del señor Mitchell se volviera azul?, preguntó Harry confundido, ladeando un poco la cabeza. Bueno, la manera más fácil es intentar no enojarte demasiado. Puedo ayudarte enseñándote algunas técnicas que te ayudarán a mantener la calma y la concentración. Normalmente, un sobresalto no debería causar magia accidental, así que solo las situaciones realmente peligrosas deberían obligarte a usar magia, y en esos casos probablemente sea lo mejor, respondió Kate. No creo que al tío Vernon ni a la tía Petunia les guste que reciba clases extra. Ya odian que me elogien en la escuela y a Dudley no, dijo Harry con tristeza, mirando hacia abajo. Kate sabía que el pequeño necesitaba ayuda y tenía al menos una idea que, aunque no alarmaría a nadie, le facilitaría mucho la vida. Tendría que conformarse hasta que encontrara una solución mejor. Por suerte, esto no iría en contra del estatuto del secreto ni de las leyes contra el acoso a mugles. Sé y creo haber encontrado la solución al problema con tus parientes. Te pondré un encantamiento que les permitirá ignorarte. Se llama encantamiento de no fijarse en mí. Haré el hechizo para que solo los Dursley no te noten conscientemente. Seguirás viviendo allí, pero no te notarán a menos que tú se lo pidas, como cuando estás muy enfermo y necesitas un médico, dijo Kate. Nunca he ido al médico, señor Brackwood, dijo Harry, bajando la vista de nuevo. La enfermera del colegio fue la única que me echó un vistazo, y después de que Dudley lo contara en casa, la tía Petunia se enfadó muchísimo por alguna razón. Kate sabía por qué. El colegio había notado señales de negligencia en Harry y les había escrito una carta a los Dursley para que cambiaran eso o se enfrentaran a las consecuencias. Además, la carta sobre el sobrepeso de Dudley y los riesgos para su salud en el futuro no les habría sentado bien. Bueno, en ese caso, siempre puedes contar conmigo. Vivo a pocas casas de la tuya. Vivo en el número 14 de Privet Drive. Así que si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que contar conmigo, ofreció Kate. ¿En serio? ¿Harías eso?, preguntó Harry sorprendido, con los ojos increíblemente abiertos. Por supuesto que lo haría, Harry, afirmó Kate al ver que el niño estaba realmente feliz por eso. Podrías también quizás, decirme, solo si no es demasiada molestia, Harry intentó preguntar en voz muy baja. ¿Qué, Harry?, preguntó Kate amablemente. Dijiste que conocías un poco a mis padres, ¿podrías hablarme de ellos? La tía Petunia nunca me cuenta nada y me grita si le pregunto, soltó Harry. Por supuesto.
Si quieres, puedes venir el sábado por la mañana y te contaré más sobre ellos, lo poco que sé y el mundo mágico, ofreció Kate. Muchas gracias. Te prometo que no seré una carga. Dijo Harry emocionado. Nunca podrías ser una carga, Harry, olvida lo que te dijeron tus tíos. Creo que o le temen a la magia o están celosos. Creo que tu tía era hermana de tu madre. Así que probablemente una de las dos sea cierta y empezó a odiar la magia y a cualquiera que la posea por eso. El encantamiento lo arreglará todo, le aseguró Kate. Harry asintió felizmente. Aunque ser ignorado por completo por sus familiares no era perfecto, prefería eso a que le gritaran o lo castigaran. Kate acompañó a Harry a su casa, ya que necesitaba proteger su dormitorio con el encantamiento de no fijarse para que los Dursley no lo encontraran accidentalmente. Aprovechó el domingo en lugar del sábado previsto para ir, ya que Harry dijo que los Dursley solían ir de viaje con Dudley ese día y lo dejaron en casa de la señora Fick. Un simple encantamiento de confusión para que ella olvidara que Harry debía estar con ella ese día permitió que Kate entrara en casa gracias a Harry, quien simplemente había esperado a que sus familiares se fueran. Ya le había gustado mucho el encantamiento. Aunque cuando Kate le pidió a Harry que le mostrara su dormitorio, se quedó atónito al descubrir que era el armario bajo las escaleras. ¿Cómo podía alguien tratar así a un niño? Tenía que acabar. Preguntó si había habitaciones libres en la casa, ya que no quería usar demasiada magia por allí, sabiendo que el ministerio vigilaría de cerca la ubicación de Harry. Un encantamiento de no fijarse en mí era lo suficientemente bajo en su nivel como para no despertar sospechas. Harry le dijo que las habitaciones de arriba se usaban como dormitorio de sus tíos, dormitorio de Dudley, habitación de invitados y segundo dormitorio de Dudley. Kate se enfureció. Claro, el maldito niño mimado tenía 2 habitaciones, mientras que Harry tenía que dormir en un armario. Bueno, ya no. Subió las escaleras y echó un vistazo al supuesto segundo dormitorio. Era pequeño, pero no demasiado pequeño para un niño y, sin duda, mucho mejor que el armario. Si no estuviera tan seguro de que alguien se daría cuenta si Harry se mudaba de casa, lo trasladaría a su casa y se acabaría con el asunto. Sería mucho más apartamento para criar a un niño mágico, pero las autoridades jamás le permitirían obtener la tutela de Harry, ya que no era pariente suyo. Además, llamaría a los magos a la escena, lo cual sería un verdadero problema. No, el anonimato era la mejor protección de Harry en ese momento. Quienquiera que lo hubiera metido en el mundo Muggle debía de tener esa intención. La mayoría de los magos que siguieron a Voldemort jamás podrían localizar a Harry sin una gran coincidencia. Así que se puso a limpiar la habitación de todas las cosas rotas con la ayuda de Harry. El niño sabía dónde guardaba su tía las bolsas grandes de basura y metían todo lo roto en ellas. No entendía cómo un niño podía romper tantos juguetes. Tomó algunas cosas que vio que Harry miraba con nostalgia, con la firme intención de repararlas más tarde, cuando estuviera más lejos, para no llamar demasiado la atención sobre ese lugar. Un encantamiento de no me fijes realizado dentro de la casa podría atribuirse a que Harry lo hizo sin querer. Eso ya les había pasado a otros niños. Pero muchos hechizos de reparo serían detectados. Sabía que no tenía el rastro, pero apostaba a que el ministerio había creado encantamientos de observación especiales para vigilar de cerca a Harry. Sería interesante criar al chico de ahora en adelante, y desde unas pocas casas calle abajo, pero en realidad, probablemente solo tendría que dormir allí. Lamentablemente, no era experto en protecciones, y tenía que haber alguna para proteger a Harry. Ese era un tema que solo los sangre pura y mestizos de casas antiguas que hacían negocios en esa zona conocían. Pero como Harry tenía que ir a la escuela regularmente, las protecciones no podían exigirle que estuviera allí todo el día, ni siquiera todos los días, ya que había que considerar las vacaciones y los viajes escolares. Kate colocó las bolsas con los juguetes rotos en el ático de la casa. Después, él y Harry limpiaron la habitación a fondo. La cama estaba bien. Por suerte, el colchón no estaba demasiado doblado. Ni siquiera un niño gordo podría desgastarlo rápidamente, ya que los colchones normalmente están hechos para que los adultos duerman sobre ellos. Y como era solo un segundo dormitorio, rara vez se usaba. Encontrar una manta adecuada y algunos cojines no fue difícil, ya que también estaban guardados en el ático para las visitas de la tía Marge, como le dijo Harry a Kate. Así que la habitación de Harry tenía ropa de cama adecuada y las cosas que Dudley no había roto, pero que nunca había usado, como los libros, se dejaron dentro. La habitación era solo un depósito de basura, ya que Dudley no quería desprenderse de las cosas que había roto por alguna razón, aunque de todas formas nunca las volviera a usar.
Necesitaron 2 horas para terminarlo todo, pero al final quedaron satisfechos con el resultado. La habitación le permitiría a Harry refugiarse y dormir siempre que estuviera en casa de sus familiares. Fue interesante observar la confusión de los Dursley tras una semana de encantamientos. Petunia parecía perderse algo al hacer las tareas de la casa, Vernon no encontraba a nadie con quien descargar su ira y Dudley ya no sabía dónde poner sus cosas rotas, según lo que Harry le contaba a Kate. Por no mencionar que Petunia había dejado de difundir mentiras sobre Harry en el vecindario. Ahora, la única fuente de información sobre el chico era Kate, su tutor, y cuando le preguntaban, respondía con sinceridad que Harry era un buen chico y un estudiante muy atento. Poco a poco, la percepción de los vecinos cambió. Después de 6 meses, Harry dejó de ser visto como un delincuente y su imagen mejoró poco a poco. Harry volvía a casa después de la escuela y se quedaba en su nueva habitación para hacer sus deberes o iba a casa de Kate cuando no tenía que quedarse más tiempo en la escuela. Y ahora solo tenía que hacer sus propios deberes y no también los de Dudley. Esto le ayudaba a poder jugar con sus amigos de clase. Casi siempre iba a casa de Jeremy, pero a veces también a la de Kate. Ellos dos se sentaban en la misma mesa que él en clase, junto con Michael, pero él no vivía cerca, así que Harry no podía ir a jugar con él. A veces quedaba con más amigos en el patio. Eran geniales, ya que jugaban a juegos que requerían más jugadores, como policías y ladrones. Era uno de los favoritos de Harry porque era muy rápido y a menudo podía atrapar a los demás. Dudley ahora tenía problemas en la escuela que no podían ocultarse. No recordaba bien cómo hacía sus tareas antes, pero ya no podía pedirle a nadie que las hiciera. Así que se veía obligado a soportar las reprimendas cuando no las tenía o a hacerlas él mismo a regañadientes. Para su enojo, llamaron a sus padres y les dijeron que estaban perjudicando la educación de Dudley al no obligarlo a hacer sus propias tareas. Les mostraron cuánto se estaba atrasando Dudley con respecto a los demás niños de su clase y, si no querían que tuviera que repetir el curso, deberían obligarlo a hacer su propio trabajo y aprender lo que habían visto durante el curso. Petunia se había enfadado mucho por eso, pero no podía hacer nada al respecto. Y también faltaba algo que la había ayudado a dejar de lado el reconocimiento de los fracasos de su hijo. El encantamiento no me fijes funcionaba de forma similar a un encantamiento desmemorizante, solo que aún conservaban los recuerdos de Harry viviendo en la casa. Simplemente los retenían en sus mentes. Quienes estaban conectados al encantamiento ignoraban un solo dato. Era muy simple. Todos los que se apellidaban Dursley ignoraban a Harry incluso si estaba en la misma habitación. Le había ayudado a Harry a salirse con la suya viendo los programas de televisión de los que los demás niños de su clase siempre hablaban, mientras Dudley los veía con regularidad. Harry solo tenía que sentarse en el suelo, donde sus tíos no pasaban, y guardar silencio para no tener problemas. Kate aprovechaba los sábados para enseñarle meditación a Harry. Le ayudaba a relajarse y a aprender a no dejarse dominar por las emociones. Era la mejor manera de evitar muchos ataques de magia accidental. Harry estaba de acuerdo en que no sería prudente que la gente no mágica supiera de sus habilidades. Solo lo mirarían con extrañeza. Como las principales fuentes de su angustia y posible ira ya no lo percibían, pudo aprender fácilmente lo básico. Kate también había llevado a Harry de compras a Londres un fin de semana. Ahora, por primera vez que recordaba, Harry tenía ropa que le quedaba bien. Kate se había asegurado de que nadie lo reconociera antes de llevarlo a Gringotts. Necesitaba saber si había algún tipo de estipendio que pudiera usar para cubrir sus necesidades. Afortunadamente, los duendes eran conocidos por su confidencialidad al hacer negocios, así que después de que Harry diera una pequeña muestra de sangre, no le gustó nada que le pincharan el dedo con un cuchillo afilado, pero fue valiente y le contaron a Kate lo que necesitaba saber. Aunque no había un estipendio directo, los Potter habían creado una bóveda para las necesidades de Harry poco después de su nacimiento. Era una bóveda fiduciaria y cada mes se transferían allí 100 galeones desde la bóveda familiar. Kate solo tomó el dinero suficiente y lo cambió por libras para comprarle a Harry un armario completo y algunos libros más que quería. El único juguete que Harry quería era un husky blanco y negro de peluche. Bueno, para Kate, cada niño merecía un peluche para acurrucarse por la noche. Harry aún tenía problemas para expresar sus deseos, pero mejoró. Le llevaría tiempo superar el comportamiento que había adquirido gracias a sus familiares. Como ya habían estado en Londres, Kate le enseñó a Harry algunos lugares como el Big Ben y el río Támesis. Más sería demasiado para que el niño pudiera asimilar después de las compras.
Comieron en un restaurante y luego regresaron a Little Winging. Como era bastante tarde, Abby pasó la noche en la habitación de invitados de Kate antes de regresar a su casa después de desayunar. Cuando los Dursley se fueron de viaje, Abby regresó y guardó su ropa en el armario de su habitación y los libros en las estanterías. Su husky fue colocado en su cama antes de que Abby sacara sus nuevos crayones y comenzara a dibujar el Big Ben.